Cuando nos conocimos, Ricardo y yo, empezábamos la carrera de comunicación en la Iberoamericana. Los dos vivíamos en San Ángel y los dos, una vez que estaba yo en la carrera, teníamos que llegar a la Ibero diario, no sabemos cómo. Entonces, una de las estrategias que tomamos es decir, vamos a pedir aventón, ¿por qué no? Yo voy a pedir el aventón, tú te escondes atrás de un arbusto, en el momento que pare alguien, tú sales, yo me meto en la parte de atrás del coche y tú adelante. Y entonces así hicimos muchas veces. Y de repente señoras nos contaban su vida. Nos llevaban hasta la Ibero y yo veía a Ricardo que hacía terapia con la señora le contaba que estaba muy triste, que se llevaba mal con el marido y me daba mucha risa porque Ricardo siempre usaba el mismo argumento. Señora, es falta de comunicación. Y como estábamos estudiando comunicación, yo decía, Ricardo, dices lo mismo. Al principio a mí me sorprendía un poco Ricardo porque al no conocerlo, y él nunca me sonreía ni nada, era como muy serio, muy austero, hasta que empecé a entender que tenía un sentido del humor muy especial. Y eso lo vi en las clases en la universidad. Una vez estábamos con algún maestro aburridísimo y de repente se oía una máquina de escribir atrás, ¿no? Y todo el mundo decía, ¿qué pasa? Y había Ricardo que estaba escribiendo, ¿no? Pero muy duro. Entonces, imagínate tener una máquina de escribir del año del caldo y él haciendo así, y de repente el maestro dice, óigame, ¿qué le pasa? Dice, es que estoy tomando apuntes. Y entonces ya te imaginarás, yo, claro, lo sacan de la clase, él muy serio dijo, pues, ¿qué tiene? Yo tomo apuntes así. Y así les puedo contar muchas anécdotas, era muy observador y te digo, a mí lo que más me llamaba la atención es que siendo tan serio, aparentemente el humor era brutal. Nosotros pertenecíamos a esta generación que no tenía completamente definida su vocación. O sea, nosotros entramos, por lo menos todo este grupo en el que estaba Maggie, Mauricio, Jorge Bertis, Jorge Prior, Félix Moreno, entramos ahí porque no sabíamos qué queríamos en la vida. Pero todos teníamos una inclinación hacia los medios de comunicación y una inclinación muy fuerte hacia la creatividad. Entonces éramos, ¿cómo decirte?, ávidos. Éramos hipercríticos y cada uno de nosotros tenía una personalidad distinta. Ricardo tenía, por su antecedente familiar, una educación estética mucho más refinada que todos nosotros. En esa época, Ricardo no se definía como pintor, él escribía. Pero todos hacíamos un poco de todo. Pero Ricardo se pensaba a sí mismo como escritor y escribía poesía. Y entonces él decidió tomar el camino del arte, ¿no? Y se fue en ese viaje que fue muy importante en su vida, ¿no? Porque fue además donde se declaró su crisis, ¿no? Pero yo te cuento a partir del momento en el que él me dice cómo empiezan para él las sensaciones de despegue de la realidad y de falta de control de lo que sucedía. Para él, por ejemplo, él me dijo, para mí fue fundamental, para mí el detonador fue ir a Notre Dame y escuchar los coros y tener la sensación de que eran ángeles los que cantaban en Notre Dame. Y él me cuenta que en la clínica él tuvo algunos de los momentos más felices de su vida, porque además tuvo una novia y tuvo un romance. Y él además dibujaba y él hacía los retratos de todos los que estaban en la clínica. Y la novia le decía Picasso. Y él en la clínica, era el artista. Y ese romance para él, dice, fue bellísimo. Y para mí fue emotivo. Entonces tuvo un momento de enamoramiento, de sentirse valorado y además de erotismo. Yo creo que digamos, la crisis que tuvo él, podemos haberla tenido todos nosotros en cualquier momento. No lo siento diferente. Todos estamos jugando los mismos riesgos. Pero él fue vanguardista, ¿no? En eso. Él fue el primero. Y de hecho nos señaló
que había ese peligro, ¿no? Él nos enseñó también que había que buscar límites, ¿no?